Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos continuando aquí sobre este capítulo muy interesante, el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, sobre la misión de los 12. Teníamos en un momento, en el versículo 7 al 9, como un paréntesis, como una glosa, como dándonos a entender Jesús que envía a sus discípulos. Luego viene este interludio en el que se nos presenta la incertidumbre de Herodes frente a Jesús. Pero luego continúa, ¿verdad? O mejor dicho, continúa la narración, pero con el regreso ya de los discípulos. Es como que le da un poco de tiempo, para no decir enseguida que ya regresaban, ¿verdad? Entonces, cuando regresan los discípulos, lo primero que Jesús hace es invitarles, ¿verdad? Y los lleva y se retiró a solas con ellos hacia la ciudad llamada Betsaida. Un primer elemento, el retirarse, el estar juntos. Es como decir, ñandego lleva luana, ya esaramba, esapa, ñande yagüero guatá, lleva peñande yarañe, peñamo geñoy baecue, tera peñamo sarambi baecue, geñoy bigotaycona geñoy. ¿Qué clase de terreno, qué clase de tierra? ¿En dónde fuimos a sembrar? Y además al mismo tiempo podemos hablar de las experiencias. Va esa papella pora, va para la pejechaba, allí va la pende comunidad. ¿Cómo respondieron a ciertas situaciones y dificultades? Porque cuando uno, como dice nuestro Papa Francisco, cuando uno se mete verdaderamente con el pueblo, con la gente, en la famosa iglesia en salida, uno va palpando el corazón del pueblo, el pensar, el palpitar de cada uno de los cristianos, de cada uno de las personas, cómo nos encontramos, cuáles son nuestras necesidades. Porque si no, goñan de ica tú lleva te terei la ñamaña, allá echamos, como si fuese, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Lo elemental y lo fundamental allá arriba, pero en el fondo no llegamos nosotros a hacer lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Que es llegar al corazón de las personas. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es, por una parte, volver a convocarlos y a decirles, bueno, vamos a retirarnos, vamos a descansar un poco a esta ciudad. Por otra parte, viene un segundo elemento. Cuando nosotros hacemos bien las cosas, cuando nosotros invitamos, también la gente responde, porque se dan cuenta que dice que la multitud se dio cuenta y le siguió enseguida a Jesús. Vino detrás de Jesús. Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. A todos los que tenían necesidad de ser curados. Este es el otro elemento también fundamental para que nosotros podamos discernir, entender
¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces el autor sagrado? Se da cuenta, lo sigue, al mismo tiempo Jesús que los recibe, no tiene ningún problema, pero siempre con esa capacidad, ¿verdad?, de entender, de descifrar y luego, sobre todo, de darle una respuesta a esos problemas. O sea, que dice el curar a los que estaban necesitados. Luego hablábamos nosotros ya de el hecho de que ellos se acercan, es decir, los 12 se acercan junto a Jesús. Ellos vienen como para qué cosa, para decirle que despida a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento. Albergue y alimento. Son los 12 que están viniendo aquí a decirle a Jesús, epoipante y shuicuera. En realidad esta es como una gran crítica, ¿verdad?, que se está haciendo al Antiguo Testamento o, si uno quiere decir, ¿verdad?, a la Torá, a la ley. Porque quiere decir que esa Torá no está respondiendo, o sea, no está alimentando, no está dando respuesta. Por eso dice, los 12 se acercan. Es la comunidad judía que no está respondiendo a las necesidades del pueblo y de la gente. A operar con una presentación que operan con inaende, que los 12 se acercan, mira, son los 12 que vienen y le dicen a Jesús, porque oré, diga tu madre y pomba, nosotros no podremos hacer nada. Nosotros no podemos dar solución a estos problemas. ¿Entienden? Entonces, con esto te está diciendo las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de la Torá, la ley. Estamos hablando, por lo tanto, del judaísmo. Bueno, y te presenta de una manera negativa, ¿verdad? Porque en lugar de afrontar y decir, bueno, a ver qué vamos a hacer, ya yepita somina, vamos a remangarnos y vamos a comenzar realmente a trabajar, a ofrecer, a ver, a pensar, a elaborar qué podemos hacer. Y aquí dice, la multitud se dio cuenta y lo siguió, y entonces ellos que están ya con hambre, ellos directamente vienen y le dicen a Jesús, despide. Era más fácil, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y que ellos se arreglen, en síntesis. Tú ya arreglas y pues, en el fondo, orendiga tú y no solucionas el problema, pues hay pollo. Esto, queridos hermanos, es bastante interesante, ¿verdad?, como elemento para nuestra reflexión. Aquí ciertamente que es una crítica, decíamos, que se está haciendo al judaísmo. Pero ñandeco agaña maña miana ella lleva ñandeña y meñaína. Anila ya pointe shui. Esto es lo que dice en el Evangelio y esto es lo que pudo haber sucedido en este momento también. Históricamente, en su contexto histórico, el judaísmo no estaba respondiendo a las necesidades del pueblo y de la gente, del mismo judaísmo, de los mismos judíos. Y entonces aquí ellos dicen, bueno, aquí en la persona de Jesús nosotros estamos encontrando y viendo cuál es la respuesta de Dios y qué es lo que Dios está queriendo. Y aquí Jesús que les responde, miren en el versículo 13, dice, denles de comer ustedes mismos, ¿se dan cuenta? Denle de comer ustedes mismos. Estamos en el judaísmo, estamos con el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, no puede alimentar, nos queremos lavar las manos, porque de esta manera lo que te está diciendo directamente es entonces la Torá lo único que te sirve es como una ley, como una norma, como reglamentos que están ahí, pero gran cosa no ya apoya, lleva. Jesús por eso ahora le responde y les dice, denles ustedes. Si ustedes viven el judaísmo, si ustedes viven la Torá, si ustedes viven la Biblia, si ustedes viven la palabra de Dios, ustedes tienen que darle hora de comer. Porque pepe yujuta más pe cuatan ba eva pe yapo ana pe mongaru hanwa pe pe ahan mai shui kwera comba vai po huevia lleva. La ibare anos y cuayana ni la pe po shui kwera o toma no baile. Ustedes tienen que solucionar. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento.
Con 6.000 kilómetros y 12 países por delante por recorrer, la española Carlota Valenzuela ha querido dejar la estabilidad y el ruido del día a día para recorrer a pie, y en un solo año, el camino que separa Finisterre de Jerusalén. Ha comenzado la travesía el 2 de enero de 2022. Su único equipaje es una mochila de 6 kilos y su itinerario. Ya estoy en camino, primer día de ruta. La verdad que esta mañana tenía la sensación de estar menos preparada que nunca. Pero me imagino que esa es la forma de empezar, desde la humildad y sabiendo que yo sola no puedo, que lo hago por la gracia de Dios. Para la española, este camino es su forma de llegar desde el punto que marca el fin, representado por Finisterre, hasta el principio de todo, representado por Jerusalén. Jerusalén representa para mí el inicio de todo. Ir hacia allí representa también hacer un camino hacia el interior, hacia mi núcleo, por tanto peregrino tanto por fuera como por dentro. Carlota comparte este viaje en las redes y pide la colaboración de sus seguidores para encontrar alojamiento. Su idea es llegar a Italia hacia junio y a Israel en diciembre. También así unirá 3 grandes centros de peregrinación: Santiago, Roma y Jerusalén. Voy a peregrinar a pie para poder ir pasito a pasito, desde la pequeñez y desde la humildad. No es un reto físico, sino que quiero ir saboreando el camino y dejando espacio para que las cosas pasen. Un camino lleno de incertidumbres y toda una aventura para poder descubrirse a ella misma desde el silencio y con la valentía de comenzar a andar. Ah, pero hoy está todo el mundo acá. Pero míralo, ¿cómo le va? Un placer. Se llama Juan Andrés Verde y es cura de la parroquia Stella Maris en Montevideo, Uruguay. Acaba de participar en MasterChef Celebrity, donde compitió contra comediantes, una boxeadora, una bailarina, actores y músicos. Probé todo. Hay que mantener las curvas también. Obtuvo el segundo lugar y durante la última fase preparó varios platillos con los que reflejó su testimonio de fe, uno de ellos el postre favorito de Juan Pablo II. Nuestro querido Papa Juan Pablo II, que a él, en honor a él, fue el postre. La papiesca cremosca tiene los colores del Santo Padre, los amarillos y blanco. A la vez le hice una cruz con azúcar impalpable y logré un aro de caramelo en el plato, que es muy difícil de hacer, que simbolizaba un poco la santidad. Cuando no está en la cocina, lidera el grupo juvenil Sireneos, con quienes lleva a cabo el programa misionero Santa Eugenia, que da techos a familias de escasos recursos. Con los jóvenes atendemos diferentes barrios más carenciados, entre ellos el barrio Santa Eugenia, que es el barrio por el cual me tocó participar en MasterChef. Y bueno, allí viven 236 familias en situación de máxima precariedad, y con los jóvenes de la parroquia, allí tenemos un programa misionero que tiene apoyo escolar, alfabetización de adultos, oratorio de niños, celebración de la palabra. Fue uno de los personajes más carismáticos del programa y se ganó al público con sus recetas y simpatía. Ya está, me rindo. No te rindas. Y aunque no ha ganado, participar en MasterChef Celebrity fue una bendición para Juan Andrés Verde. Dice que ahora seguirá en la cocina de Dios. Francisco ha publicado su mensaje para preparar la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. El Papa pide no olvidar a quienes están en cuarentena o en aislamiento y elogiar la labor de los sanitarios durante la pandemia. Ya de ellos ha dicho varias veces que son puentes de compasión para quienes tienen dificultades. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. El Papa no menciona las vacunas, pero resalta el progreso de las tecnologías médicas para atender mejor a los enfermos. También pide que esos avances médicos sean accesibles para los pobres que necesitan un tratamiento eficaz y disponible. Debido a la pandemia, la conmemoración de la jornada tendrá lugar en la Basílica de San Pedro y no en Arequipa, Perú, como estaba previsto. La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida hace 30 años por Juan Pablo II, casi 10 años antes de que los médicos confirmaran que padecía de Parkinson.
Se celebra cada 11 de febrero en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía. Hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar
sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre estos pasajes tan hermosos, ¿verdad?, de la teología de San Lucas. Y aquí nosotros encontramos los elementos que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a ponernos también en sintonía, en contacto con todo lo que el Señor hoy nos está regalando. Nosotros reflexionamos sobre esta multiplicación de los panes que tiene una fuerza enorme, ¿verdad?, para entender sobre todo un compromiso cristiano. Aquí no es tanto, ¿verdad?, que Jesús pum 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 ombo pororó bebe lleva pororoya o capuipá bebe el pan que fue saliendo pororojo. No. Aquí verdaderamente nosotros entendemos que la multiplicación de los panes es el esfuerzo de una comunidad que camina, que se preocupa de la misma comunidad y entonces está extendiendo el brazo para que no exista necesidad en una comunidad. Esto hasta podemos mirarlo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, ¿verdad? En que se habla en que compartían todos, es decir, nosotros nos preocupamos de todos. En la medida en que tenemos la fuerza de Dios y la gracia de Dios, nos preocupamos de todos, ciertamente, que daremos también respuesta para con todos. Bueno, y por eso aquí le dice, denle ustedes de comer. Estamos en el versículo 13 del capítulo 9. Pero ellos dijeron, este es el famoso, ¿verdad? Denle ustedes de comer. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Aquí está el famoso ping-pong, ¿verdad? Ping-pong. Pero estas son simplemente narraciones para darnos a entender que Ñande normalmente, que normalmente al no vivir profundamente nuestra vida cristiana, al no confiar plenamente en esa providencia de Dios y al no dejarnos tocar y al no entender lo que es la religión, religarnos a lo esencial de nuestra existencia, entonces nos quedamos en ese famoso Shi'ó, ¿verdad? Pero Señor, y entonces por eso ellos dicen aquí, ellos le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No vamos a entrar tanto hoy en todo lo que significa, ¿verdad? En la semiótica decimos, ¿verdad? En toda la simbología, pero el número 5 significa generosidad. 5 pescados tenemos aquí.
pero orero ñonga tu seino ve. Opea ore vaina, opea gore, pero güero, ore aviona. Ore mover hoy entre 12 5 pecados míos, y bueno, andé Jesús de y bebe entre 13 semanas, o menos y mi mía y otro. ¿Y qué vamos a hacer, Jesús? Solamente eso tenemos. Y además tenemos apenas estos panes, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Y después dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Vayamos a comprar alimentos para toda esta gente. Miren que esto es bien fuerte, que vos le estés diciendo a un judío, al judaísmo. Le estás criticando directamente al judaísmo. ¿Por qué? Porque nosotros de por sí no podemos alimentar. Nosotros de por sí no le podemos satisfacer a esta gente. No tenemos la capacidad de satisfacer. El Antiguo Testamento no puede satisfacer a la necesidad de su pueblo. Y entonces propone y dice, bueno, ya que ni catuila ya poñande, diga tu moeña mongarugo, entonces ya yoba, vamos a comprar, vamos a buscar. Quiere decir que vos no sos capaz. Estás dependiendo de otro. Estás dependiendo de otra situación. Entonces, por eso aquí te muestra entonces una crítica terrible. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. 14. Porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de 50. Háganlos sentar en grupos de 50. Porque Mongaruana y hay 5.000 hombres. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar.
Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Encuentro paz. En el interior de tu presencia puedo descansar. Tú, Jesús, tú, Jesús. Me levanta, pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Aliviaste mi dolor y hoy, Jesús, yo te rindo adoración y hoy, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Tu presencia me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor y tú, Jesús, aliviaste mi dolor y hoy, Jesús,
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañ en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos viendo esta teología magnífica que nos presenta el evangelista. Estábamos hablando de esta incapacidad, decíamos, del judaísmo de alimentar a todo este pueblo que le está pidiendo, que le está diciendo, tenemos necesidad, vamos a darle, pero denle de comer ustedes es la respuesta de Jesús. Pero al mismo tiempo le dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de 50. Es decir, aquí la reacción es ya del Nuevo Testamento, es decir, Jesús ahora se pone y encabeza. Háganles sentar. La generosidad a lo máximo, ¿verdad? El hecho de que la comunidad cristiana, 50, Pentecostés, la fuerza del Espíritu Santo, todo lo que significa, ¿verdad? El hecho de 50, 10, el número 10 por 5. El 5 sabíamos que significa la generosidad, ¿verdad? La generosidad. Esto es lo que tenemos. Ahora 50, 5 por 10. Háganlo sentar entonces de a 50. Quiere decir que de cierta manera también esta generosidad y solidaridad tiene que encontrarse en la comunidad. No es que Jesús simplemente va a hacer el milagro, porque pegango y fácil la lleva. Yande yara se llevareamos a sala se puede me que se porque dere me hace porque de la yande yara hace hacia allí como que estoy pidiendo siempre un pedigüeño. No. Aquí el Señor entonces le dice, ahora ustedes comiencen a trabajar un poco, pero en una comunidad, cada comunidad de 50. Tiene entonces este significado, el hecho de reunirnos 50, el Pentecostés que tiene que haber entre nosotros. Recuerden que justamente la fuerza de Pentecostés, que después nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, hace que la comunidad comparta todo, reparta todo. Nadie pasaba necesidad. Vendían lo que tenían, ponían a los pies de los apóstoles justamente para poder compartir y donde nadie pasaba necesidad. En fin, todos estos elementos, ¿verdad?, de la semiótica y dentro de la explicación también de los números cabalísticos, ¿verdad?, bíblicos, nos hacen entender generosidad, nos hacen entender formar comunidades donde nos preocupemos los unos de los otros. Háganlo sin sentar de a 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Estamos en la misión de los 12, ¿se acuerdan? Nuestro capítulo principal. Aquí de nuevo reciben una misión, ahora dentro de la misma comunidad. Háganlo sentar de a 50. De a 50, es decir, con esa característica de que es la misma comunidad, es como autogestionarse, la autogestión. La autogestión, es decir, es la comunidad que tiene que darse cuenta. Siempre se insiste mucho sobre el aspecto comunitario. La Biblia se escribe para la comunidad. Es la comunidad la que tiene que dejarse transformar por el Cristo. Y entonces, en esta autogestión es donde nosotros ciertamente vamos a comenzar a pensar y a preocuparnos de los demás. Y háganlos sentar a 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Quiere decir que hacer sentar a todos es para nosotros en este momento la misión. Hacer sentar a todos en este momento es para nosotros el hecho de ponernos, ¿verdad?, en movimiento, en comunicación. O sea, el hacer algo por los demás, el movernos, ¿verdad?, hacia los demás. Tenemos que movernos verdaderamente hacia los demás. Bueno, entonces, esto es interesante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros que podamos entender y ver bien. Después, Jesús toma, esto ya estamos en el versículo 16, Jesús toma los 5 panes, y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los sirvieran a la multitud.
este versículo es muy rico, tiene muchos elementos para mirar un poco. El hecho de que Jesús toma los 5 panes. ¿Qué significa un Jesús que toma los 5 panes? Significa que el Señor verdaderamente se preocupa, que el Señor verdaderamente asume, que el Señor verdaderamente acepta nuestra generosidad. O sea, el Señor está esperando de por sí que nosotros ofrezcamos algo para que Él después pueda realizarlo como milagro. Pero ese milagro sucederá en la medida en que nosotros ofrecemos. Y en la medida en que nosotros ofrecemos, ciertamente que el Señor acepta ese esfuerzo nuestro. Tomó los 5 panes, los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo. Jesús que levanta los ojos al cielo. Es decir, siempre hay también esa actitud de ofrecer a Dios. Da eixe la llevalea, she la mago, she la yapotapea, she la ambopororota goave, ape pecaruta goave. Sino que aquí hay una confianza. Se dan cuenta que nosotros podemos hacer la multiplicación, queridos hermanos, de las riquezas. En realidad, la multiplicación de los panes no es otra cosa que mirar qué cosa, mirar el mundo, mirar las riquezas que Dios nos ofrece en el mundo, mirar todo lo que está a nuestra disposición, allá peñan de Yara o Moía, lo que está alrededor de nosotros, todo es riqueza de Dios. Esos son los 5 panes. Eso es lo que nosotros tenemos. Todos nosotros eso disponemos. La misma naturaleza nosotros disponemos. Y desde aquí es donde nosotros tenemos que ser generosos. Nosotros tenemos que ser generosos. Porque si nosotros no somos generosos, ciertamente que no habrá multiplicación. Entonces Jesús acepta lo que nosotros le ofrecemos, porque si no Jesús no puede multiplicar nada, porque somos egoístas y nos guardamos todo para nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual
Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy el Señor viene a nuestro encuentro. Leemos de la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 5, del versículo 5 al 13. Leitmotiv, idea central, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres elementos fundamentales en la vida del cristiano, en la vida nuestra, de nuestra iglesia. Primero, el espíritu que nos vivifica, el espíritu que les da fuerza, ¿verdad?, a todo nuestro existir, a todo nuestro caminar, le da sentido a quienes somos nosotros. Por otra parte, el agua que purifica, el agua que nos lava, el agua que limpia todo pecado, toda iniquidad. Y el tercer elemento, la sangre. Sabemos que la sangre es el dolor, es el martirio, es la vida al final de cuentas. Incluso los mártires, ¿verdad?, que dan la vida hasta la última gotita de la sangre. Y eso es lo más difícil, queridos hermanos, no es fácil. Y esta es la propuesta hoy de esta palabra del Señor. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio. Quien no cree a Dios lo deja por mentiroso al no creer el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. El testimonio declara vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Queridos hermanos, lo que nos lleva entonces a la vida eterna son estos tres elementos: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu que nos vivifica, el agua que nos purifica, nos limpia, nos lava, y sobre todo la sangre, que significa el sacrificio, la lucha y el empeño, hasta dar la vida por los demás. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación.
promesas creo, en ti Jesús yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo, en ti Jesús yo creo. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañi en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos mirando y entendiendo esta teología que nos ofrece San Lucas. Y aquí miramos sobre la multiplicación de los panes, decíamos. Encontramos recién en la expresión tan hermosa de San Lucas, dice que Jesús tomó los 5 panes, primer elemento. Dios asume lo que nosotros le ofrecemos. Dios toma lo que nosotros le damos. Dios acepta lo que nosotros entonces con nuestra generosidad estamos poniendo en sus manos. Toma los 5 panes y toma los 2 pescados. Ahora, otro elemento, levantando los ojos al cielo. Ya dijimos, la Superman, que vengo aquí para hacer simplemente una cosa maravillosa, ¿verdad? Y les doy a todos. Porque entonces, levantando los ojos al cielo significa esa actitud, ¿verdad?, ante Dios, de decir, Señor, todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado, yo de nuevo te lo devuelvo y te lo ofrezco. ¿Se acuerdan ustedes ahí al final del capítulo 1 del libro de Samuel, primer libro de Samuel, cuando Ana, dice, después de haber amamantado a su hijo Samuel, después de que recibió esa gracia de parte de Dios, ella vuelve al templo de Silo. Y ahí entonces, hablando con Elí, le dice, bueno, este es el niño que yo le había pedido a Dios. Ahí está, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha dado. Y así entonces, como Dios me lo ha dado todo, entonces ahora yo de nuevo le traigo aquí al Señor, lo devuelvo al Señor, yo se lo cedo al Señor, porque en realidad este niño es pertenencia suya. Miren, queridos amigos, miren, queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la reflexión teológica profunda. Si nosotros en realidad abrimos los ojos allá, y nosotros podemos explotarlo porque Dios en realidad nos lo dio gratis. Gratis nos salió todo. Gratis. Nadie compró de Dios toda esta creación. Al revés, nosotros le estamos rapiñando a Dios, rapiñándole al hermano, o siendo egoístas y no compartiendo justamente lo que el Señor a nosotros puso para todos a disposición. No sé si me estoy explicando. No sé si llegamos a comprender. No sé si llegamos a entrar en el caracú y en el meollo verdaderamente del Evangelio. El Evangelio es demasiado profundo. Y si nosotros entendiésemos esto, ciertamente que el mundo cambiaría. Nosotros tal vez entendemos de cierta manera una reflexión filosófica, una reflexión que va a la razón, pero nos cuesta entenderlo en el accionar, en el aspecto del sentimiento. Porque miren, justamente dice Jesús que toma, muy bien, toma todo lo que Dios nos había regalado. Luego, levantando los ojos, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos, para que ellos se lo sirvieran a la multitud. Para que ellos se lo sirvieran a la multitud. Después de que ponen manos, ¿verdad?, de sus discípulos. Pero le está diciendo que toma estos panes y los 2 pescados, levantando los ojos
los ojos al cielo es la oración, la plegaria, la súplica, ñandi yara, Sheru, Uvaga Pereineva, Ayeruren debe Ayegüero Viaitaraí, la remeta Hachepe, y contebe mía, Amosaran Bijangua, con Sherapishacuera, ¿verdad? Es decir, aquí está esa convicción profunda de un Jesús que es enviado para servir. Este es el servicio. Entonces está levantando los ojos, está llorando, está suplicando. Padre del cielo. Pronuncia sobre los panes también esta fórmula de bendición. Los partió y se los fue entregando a sus discípulos. Ahora quiere que todos entonces se comprometan. Aníquela, shentela yaboba, ape mañana, cora ahí. Y por ahí te digo, ya llevo beteñan de yara, o ya voy de milagros, ya llevo beteña, ya truñe en va, lleva peñan de yara, o ya pome, ella debe ir con te vea con y vale, ver, cuego, anga, para allí, porque ñan de yara, me hizo, ya voy todo, de por y vean de yara. Apenas entonces Jesús los parte y los vaya entregando a sus discípulos. Le va entregando a sus discípulos para que ellos se los sirvieran a la multitud. Queridos amigos, queridos hermanos, fíjense, nosotros somos llamados por Dios también a entregar, a dar, y a través de esa grandiosa acción de Dios que pone en nuestras manos. Es una acción enorme, ¿verdad?, que Dios hace, pero después pone en manos de sus discípulos, es decir, somos nosotros ahora quienes tenemos que ayudarnos a, entre comillas, a regular, ¿verdad?, toda esta creación, toda esta riqueza que Él nos ha dado. Y encima dice, todos comieron hasta saciarse, sobró, con lo que sobró se llenaron 12 canastas. ¿Qué quiere decir esto? Sobrar 12, ya dijimos 12. Los 12 que se le habían acercado y le decían no tenemos nada que darle ni ofrecer. Ahora quiere decir que los 12 se han renovado y han sobrado de nuevo. Quiere decir que la gracia, la solidaridad en la presencia de Dios, es decir, el aceptar a Jesús, el judaísmo al aceptar a Jesús, el judaísmo al ponerse en manos de Dios que se manifiesta a través de Jesús, que es la aceptación de Jesús, entonces ahora hace que todo el Antiguo Testamento, todo el judaísmo cobre sentido. Todo el Antiguo Testamento cobra sentido desde la realización y la planificación que nos trae Jesús. Eso nos quiere enseñar. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos y le dejo la bendición de Dios como siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.